Un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo en esta enseñanza, las 7 copas de la ira de Dios. Hemos llegado a la última enseñanza. Esta lo vamos a encontrar en el capítulo 16, versículos del 17 al 21. Les invito a que vayamos a las Biblias para leer esta porción de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis, capítulo 17, capítulo 16, versículos del 17 al 21. Hasta que usted encuentre, les recordamos que somos la Iglesia Cristiana. La misericordia de Dios es infinita. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. El 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entramos en oración. Dios y Padre Celestial, glorioso Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido llegar al final de esta enseñanza de las 7 copas de la ira de Dios. Pero no es el final, Padre Santo, de predicar tu palabra, Dios eterno. Aquí, Señor amado, Dios glorioso, te damos toda honra y toda gloria, Padre. A la vez, Señor, que te pedimos que nos ayudes a entender esa sabiduría que viene del cielo. Padre Celestial, guíanos en esta enseñanza, en esta tarde y noche. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Así sea, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, les reitero una vez más, con esta enseñanza terminamos las 7 copas de la ira de Dios. No hay mucho que hablar respecto a los comentarios para ajustarnos al original griego, porque hemos venido hablando también, se aplica a los versículos involucrados en la 7ª copa o taza de la ira de Dios. Por lo tanto, pasemos directo a la exposición exegética, no sin antes tenemos que tener en mente que la 7ª copa consuma la ira de Dios. Hermanos, esta es la 7ª taza de la ira de Dios. Nosotros, sin embargo, vemos que después del capítulo 16 aparece el 18 y el 19, continuando en el libro de Apocalipsis, y el comienzo del 19, que nos habla de la gran ramera, el misterio de Babilonia y su sentencia. Sin embargo, si ustedes se fijan en el inicio
del capítulo 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ustedes se dan cuenta de que la condenación de la gran ramera es anunciada por los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Quiere decir que la encomienda de derramar esas copas le fue dada a los 7 ángeles. Pero como en la última copa se menciona la Gran Babilonia, como lo dice en Apocalipsis 16:10, capítulo 16, 19, y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Entonces el capítulo 17 y 18 y los primeros versos del 19 corresponden a una ampliación, a unos detalles que explica esta caída de Babilonia, el juicio de Babilonia. ¿Cuál es esa Babilonia de que está hablando aquí en la última copa? Pues entonces a continuación la explica, pero no quiere decir que en el capítulo 17 y 18 y parte del 19 sean cronológicamente posteriores a la séptima copa. No, hay una explicación más detallada de quién era esa gran Babilonia y cuál es la sentencia contra ella. Recordemos que en Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia la grande, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese anuncio del ángel en el capítulo 14 es el anuncio. Ese es un anuncio, es el ángel diciendo cuál es el decreto del cielo. Pero en el capítulo 16 ya no es solamente un anuncio mostrando ese decreto, hermanos. Ese decreto que viene de Dios, sino que es el cumplimiento, lo que en el 14 anuncia. La séptima copa del capítulo 16 se cumple. Y los capítulos 17 y 18 y comienzos del 19 se explica quién es esa Babilonia y por qué es juzgada, hermanos. Entonces, no tomemos el capítulo 17 y 18 y comienzos del 19 como algo que acontece posteriormente, sino como una explicación de lo que acontece en la séptima copa, lo que se anunció en el 14, lo que se cumple en Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Entonces, esa memoria de Dios es la que aparece en el 17. Y continuamos en el 18, viene su castigo. Esto como una ayuda, si le interesa leer la Gran Babilonia, para que usted pueda entenderla de mejor manera en Apocalipsis. Y además para nuestro estudio, tener un mejor panorama de lo que vamos a ver ahora. Amén, queridos hermanos. Esto era solamente para comprender que la séptima copa se consume la ira de Dios. Esto que leímos parece tan suave, hermanos, que no parece tan grave cuando se lee al principio. Pero cuando se comienza a ver todas las implicaciones que tiene esta séptima copa, usted se va a dar cuenta en esta tarde y noche
de que es algo supremamente terrible. Cuando veamos los versos con los que tienen conexión, la séptima trompeta incluye la séptima copa. Vemos aquí, hermanos, el verso 17. Y el séptimo derramó su taza por el aire. Primero las cosas, ya lo hemos visto en las copas anteriores. Primero las cosas acontecen en los aires. Dios juzga primeramente el mundo espiritual y entonces también el mundo material. Y salió una gran voz del templo del cielo. Ese templo del cielo, hermanos, aparece en muchos otros pasajes que en ocasiones pasadas también hemos considerado. Entonces ahora simplemente lo recordamos. Del trono es Dios el que dio la palabra, hermanos, diciendo, hecho está. Esa palabra, hecho está, goten en el hebreo, es lo que dice la palabra en el idioma griego, que se puede traducir, ya está hecho, o hecho está, o basta ya. También se puede traducir esa palabra goten, como quien dice, hasta aquí, basta ya, hecho está, hermanos. Hubo un consumado del Señor Jesús para la salvación, pero hay un basta ya de parte de Él, como quien dice, hasta aquí soporté a los hombres, ahora juzgo el día del hombre, juzgo el reino de los hombres, el reino del anticristo, y definitivamente establezco el reino de Dios. Entonces, hermanos, por el aire fue que se derramó esta copa. Las demás copas no se derramaron por el aire, pero esta fue por el aire. Basta ya. Y, en el 18, entonces, se puede traducir ese cae, hubo relámpagos. Aquí dice egenonton, este caso, porque es plural, y voces y truenos, esto se refiere al juicio de Dios. Recuérdese de que la séptima copa y todas las demás copas pertenecen a la séptima trompeta. En la séptima trompeta, capítulo 11, se consuma el misterio de Dios. Y dice en la séptima trompeta, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, y se airaron las naciones. Eso es todos los ejércitos reunidos en Armagedón. Y tu ira ha venido. Esas son las 7 copas de la ira. Eso está incluido en la séptima trompeta. Y el tiempo de juzgar a los muertos, de la resurrección, de todo esto está incluido en la séptima trompeta. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fíjese en lo que dice el verso 19, cómo termina la séptima trompeta y cómo el final de la séptima trompeta es similar o incluye a la séptima copa, porque observe lo que dice el capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ustedes se dan cuenta de que como la séptima trompeta incluye a la séptima copa. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Este terremoto grande aquí, en la séptima trompeta, y este grande granizo de la séptima trompeta también, y estos relámpagos, voces y truenos, son los de la séptima copa.
pero la séptima copa está en la séptima trompeta. No se olvide. Pues vamos allí a la séptima copa. Versículo 18. Y hubo relámpagos y voces y truenos, un sismo. Esa es la palabra griega, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que hubo hombres sobre la tierra. Este es el mayor terremoto mundial que va a acontecer. No es solamente un terremoto local, sino un terremoto mundial, de los que se describen en Apocalipsis. Por eso se llama catástrofes apocalípticas. Un terremoto antes y otro después de la gran tribulación. En la Biblia se describen muchos terremotos locales, pero terremoto mundial se describe uno para comenzar la tribulación y otro para terminarla. El que al comienza está en el sello, está en el sexto sello, el primero, el que empieza. Vamos al sexto sello, que está en el capítulo 6, versículos del 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Ese terremoto también es mundial, por lo que vamos a leer. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. El 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Las estrellas del cielo, la palabra estrella en el griego es asteros. Esto incluye no solamente a las estrellas, al sol, a los planetas, sino inclusive a los aerolitos, meteoritos, etc. Como la higuera deja caer a sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. El 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Porque los pergaminos eran enrollados. Un pergamino que se enrolla quiere decir que se ve circular. Los astros ya no están las estrellas fijas, sino que al momento en que la Tierra cambia el polo magnético, inmediatamente se ven a las estrellas como si fueran enrolladas. ¿Se da cuenta, hermanos? Y el 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo mundo y toda isla se removió de su lugar. Este primer terremoto es el que inaugura la gran tribulación. Abre las puertas a la gran tribulación. Antes de las 7 trompetas es el sexto sello. Después del sexto sello es el séptimo sello, el que está en el capítulo 8. Y el séptimo sello son 7 trompetas. El séptimo sello contiene las 7 trompetas. Y la séptima trompeta contiene las 7 copas o 7 tazas de la ira. Entonces, se da cuenta de que un terremoto antes, para comenzar la tribulación a nivel mundial, que es el sexto sello, y el otro es el que termina la gran tribulación. Este es el que remueve todo lo que es removible, para dejar el reino inconmovible del Señor, establecido en el milenio. Vamos a detenernos un poquito más en este terremoto. Este terremoto es el peor. Es inclusive peor que el sexto sello. Y del sexto sello es terrible. Pero este es peor porque dice, tan grande cual no hubo jamás desde que hubo hombre sobre la tierra. Hermanos, sobre este terremoto hay muchos versículos en la palabra del Señor que yo quisiera mirar, que miráramos unos. Está en la Biblia la derrota de Gog. Entonces, vamos a ver algunos versículos allí. Pasemos por ejemplo a Ezequiel,
capítulo 38, versículo 20. Para que veamos un contexto de Armagedón. Acuérdese de que la copa anterior fue Armagedón, ejércitos de la tierra reunidos en Armagedón. Entonces, cuando estos ejércitos de la tierra están reunidos en Israel, en el valle de Megiddo, es contra Israel, contra los cristianos, contra el Cordero y los suyos. Entonces es cuando acontece ese terremoto mundial que desbarata completamente la civilización humana. Leemos pues Ezequiel capítulo 38 del versículo 23. Por favor, hermanos, los que están siguiendo esta enseñanza, quisiera que me sigan en las Sagradas Escrituras para que sea de bendición para su alma. Ezequiel capítulo 38, versículos del 19 al 23, para tener un contexto inmediato el 19. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. Estas son las copas de la ira. Por eso se llaman las 7 copas de la ira. Que en aquel tiempo habría gran temblor sobre la tierra de Israel. Esa es la que partirá el monte de los olivos en 3. Que ya vamos a llegar a eso, hermanos. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo mudo caerá a tierra. 21. Y en todos estos montes llamaré contra la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. 22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Este es el que se refiere a Gog y Magog. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están en él, impetuosa lluvia y piedras, granizo. Ahí vemos también granizo en el terremoto, fuego y azufre en el 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo sabrán? Por ese terremoto, por ese tremendo terremoto. Una parte tocará a Israel, pero el resto. El versículo 20 ya no habla solamente de Israel. Vamos a ver otros versos que nos muestran que no solamente se refiere a Israel. Vamos, les invito a Isaías capítulo 40, versículo 4. Ojalá algunos hermanos quieran tomar notas. De todas maneras, esta enseñanza está grabada y la pueden escuchar las veces que quieran para salir de incógnitas. Y así las puedan revisar de nuevo por sí mismos. Isaías 40, capítulo 40, versículo 4. Es una palabra que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía que anunciar al Señor. Solamente que el Señor venía en 2 partes. Una primera venida, el día agradable, y la segunda venida en el día de la venganza. Juan Bautista pregonó al Señor. Él no sabía de una o de 2 venidas. Fue el Señor cuando en Nazaret tomó el libro de Isaías 61 y lo leyó, la mitad del versículo, la parte relativa al día agradable. Dijo: hoy se han cumplido estas escrituras. Después de la coma, donde decía el día de venganza, no la leyó, porque si no, no hubiera podido decir:
Hoy se ha cumplido, porque el cumplimiento es la segunda parte. El día de la venganza es en la segunda venida. Entonces Juan el Bautista anunció la venida del Mesías, pero el Mesías venía 2 veces. Y miren lo que dice en el versículo 4. Todo valle sea asolado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Claro, esto puede tener una explicación espiritual. La soberbia tiene que ser humillada y los humildes ser exaltados. Pero Dios va a hacer esto al final para introducir el milenio de una manera literal. Ahora pasemos a Salmo 46. El Salmo habla a los cristianos, para los creyentes, versículo 2. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. No es que no va a ser removida, va a ser removida. Pero los que confiamos en el Señor no debemos temer, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dice que los montes no fueron hallados. Vamos a ver la clase de cataclismo que se está avecinando, un terremoto mundial diferente. Entonces ahora sí empecemos a mirar algunos versículos. Vamos a Habacuc, capítulo 3, versículo 11. Habacuc, capítulo 3, versículo 11. El sol y la luna se pararon en su lugar, y la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. O sea, el Señor es el que dirige el curso de los astros. Vamos a ver que la palabra del Señor nos habla algo diferente de ese terremoto mundial, no local, como están habiendo en estos días. Ha habido algunos en Alaska, 7.8 grados en la escala de Richter. Colombia, de 5.4. Ayer, o antes de ayer, en Osaka, México, 5.5. O sea que la tierra en menos de una semana ha estado temblando. Pero van a ver que este terremoto es mundial. Se debe a algo que los científicos lo llaman la mudanza de los polos magnéticos de la Tierra. Los continentes están como flotando encima del magma. Ya hay una circulación eléctrica con una determinada posición en la Tierra en relación con los astros. Puede provocar una mudanza del polo magnético de la Tierra y los polos se mudan, como seguramente aconteció en el diluvio. En el diluvio seguramente hubo una mudanza de los polos magnéticos. Allá debajo de la Antártida hay vegetación tropical. Científicos han sacado ya sus muestras. O sea, en una época eso fue tropical, pero cuando hubo la mudanza de los polos magnéticos hubo un cataclismo. Y lo que era tropical, o sea, caliente, llegó a congelarse, lo que ahora es. Eso volverá a suceder de nuevo. Vamos a verlo en la palabra del Señor. Primero Habacuc, vieron lo que dijo Habacuc. El sol y la luna se pararon. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que la tierra sufre un cambio, porque realmente es una relación con la tierra. Es hablando en una deformación o una falla en la tierra. Vio que no siguió andando, como se dice que anda el camino del sol, como sucedió en los días de Josué. Ya sabemos que la que gira es la tierra. Lo que sucedió en los días de Josué se va a repetir de nuevo. Vamos a leerlos en la palabra del Señor. Vamos a verlo ahora en Jeremías capítulo
15, versículo 9. Pongan atención y acuérdense de lo que hemos estado leyendo, la séptima copa de la ira en Habacuc. Vamos acumulando esos versos para que el rompecabezas se arme un poco más claro. Versículo 9. Languideció la que dio a luz 7. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fíjese en lo que está diciendo. De día. El sol ponerse quiere decir que un movimiento brusco del polo magnético de la Tierra hace que, siendo de día, el sol se ponga. Significa que es un movimiento brusco. Por eso se ven las estrellas como si se enrollaran como un libro. Se da cuenta, el sol se puso siendo aún de día. Esa frase es supremamente importante. Era de día y el sol se puso o desapareció. Ese es el movimiento brusco del planeta. La Tierra cambiará los polos magnéticos. Sí, hermanos. ¡Qué locura, hermanos! Vamos a ver eso también en Amos, capítulo 8, versículos del 7 al 9. Después volveremos otra vez a Amos, porque lo que dice Amos está confirmado en Zacarías. Vamos por lo tanto a leerlo y después volvemos a él. Versículo 7. Jehová juró por su gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. 8. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Miren, aquí las ondas telúricas, hermanos. Subirá todo como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. El río es como algo líquido, sube y baja, pero aquí dice que la tierra subirá y bajará, crecerá y mermará como el río de Egipto. O sea, las ondas telúricas en su desplazamiento por los continentes de una manera terrible, hermanos. El 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. El sol estaba a mediodía en un lugar y en un momento está en el extremo. Es decir, es exactamente la Tierra cambiando los polos magnéticos, un cambio de 90 grados. 9. Y acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, es el Dios, es el que habla, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en un día claro. Era un día claro y de pronto quedó de noche, es decir, es un movimiento telúrico, un terremoto terrorífico exactamente. Se impone un juicio devorador a todas las clases sociales. Podemos mirar ahora en Isaías, capítulo 24. Me gustaría leerlo, hermanos, todo este capítulo de Isaías 24. Haga ese esfuerzo, hermano, porque quizás escuchando esta enseñanza usted únicamente va a escuchar o leer este versículo y de ahí tal vez se olvidará. Esta es la oportunidad. Vamos a leer, hermanos, Isaías 24, versículos del 1 al 13, aunque nos lleve un poquito de tiempo, pero es para darle honra y gloria a nuestro Dios verdadero. Vamos a leer ese capítulo, porque todo este capítulo nos habla de esto. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. Por favor, lean en sus Biblias para que vean que está en la Biblia esto. Y trastornará su faz, toda la geografía totalmente mudada. Y hace
esparcir a sus moradores. 2. Y sucederá así como al pueblo también, al sacerdote, a todo mundo, como al siervo, así a su amo. No hay diferencia de clases en esto. Como a la criada, a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. 3. La tierra será eternamente vaciada y completamente saqueada. Porque Jehová ha pronunciado estas palabras. 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Las grandes potencias están incluidas aquí. 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. 6. Porque esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Quiere decir que quedaron unos poquitos hombres para el juicio de las naciones. 7. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. 8. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. 9. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que bebieren. 10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. 11. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Y no estamos pasando esto ahora con este coronavirus. Santo Dios. 12. La ciudad quedó desolada y con ruina, fue derribada la puerta. 13. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Esos rebuscos son después de las primicias y la cosecha. Son estas naciones que quedan y sobreviven para el milenio, para que sobre ellas reinen los vencedores. Esos son el rebusco, como en Levítico 23, 22. 14. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. 15. Glorificad por esto a Jehová, glorificad, no blasfemad en los valles. En las orillas del mar se han nombrado Jehová, el Dios de Israel. 16. De lo postrero de la tierra oímos cánticos de gloria al justo. Y yo le dije, mi desdicha, ay de mí. Eso dijo Isaías. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, de la tierra. 18. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror, algunos huyen del terrorismo, caerán en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. ¿Cuál red creen que es? Caerá del foso, y el que saliere de en medio del foso caerá sobre la red, hermanos. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Oigan lo que dicen aquí de la tierra. Temblarán los cimientos de la tierra. 19. Será quebrantada de todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. 20. Temblará la tierra como un ebrio. ¿Ustedes han visto caminar a una persona bajo los efectos del alcohol? No van en línea recta, sino van como para allá y para acá. Así será la tierra. 20. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado.
y caerá, y nunca más se levantará. 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Por eso se derramó la copa del aire y los reyes de la tierra sobre la tierra. 22. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorras. Eso es el infierno, el Seol. Y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Es decir, después del milenio serán juzgados. 23. La luna se avergonzará y el Seol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Amén, aleluya. Qué palabra, hermanos. Entonces vemos que cuando todas las naciones se junten contra Israel, dice la séptima trompeta, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Pero cómo? A través de este terrible terremoto, hermanos. Entonces estamos sumando. Vimos Jeremías, vimos Habacuc, vimos Amos, vimos Isaías, vimos Salmos. Vimos cómo todos hablan de este terremoto mundial. ¿Verdad, hermanos? Hemos estado leyendo. Dios volvería a pelear contra las naciones. Ahora pasemos a Zacarías capítulo 14 y vamos a irlo leyendo detenidamente, con mucho cuidado, porque aquí nos muestra cuál es el momento. Ya la sucesión de las copas nos muestra el momento. ¿Cuál fue la sexta taza o copa? Armagedón. Las naciones reunidas contra el Señor Jesucristo en Armagedón, contra Israel, contra los cristianos. Recuerda, pelearán contra el Cordero y los que siguen. Ya lo vimos. Entonces en el monte, cuando todos se reúnen contra Israel, esa es la sexta copa. Viene un terremoto que incluye también piedras de granizo, como de un talento, que es como de 33 kilos, hermanos. O sea, se juntan las gotas de hielo, se pegan unas con otras y forman unos tremendos bloques, hermanos. Tremendas bolas. Entonces fíjese en lo que dice Zacarías después de la sexta copa. Viene la séptima. Y ese mismo orden está aquí en Zacarías, capítulo 14, versículos del 1 al 3. He aquí en el día de Jehová viene en medio de ti, Jerusalén. Serán repartidos tus despojos, porque esto era lo que decía el capítulo 11, que la ciudad será entregada y será tiempo de angustia para Jacob, como dice Daniel 12 y 2. Porque yo renunciaré a todas las naciones. ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Para el Armagedón, para combatir contra Jerusalén. Todos irán contra Israel y la ciudad será tomada, dice. Y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo, el remanente del pueblo, que es la misma palabra que se puede traducir resto, se puede traducir en remanente, no será cortado de la ciudad. Noten el momento cuando todas las naciones vienen al Armagedón contra Israel, contra Jerusalén. Es en ese momento, dice el 3, después saldrá Jehová y peleará con ellos, con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Ya en el pasado hubo una vez Jehová peleó la batalla, pero dice que volverá a ser, como dice, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones.
Es esa la frase clave. ¿Cómo peleó en el día de la batalla? Esta frase nos dice que ya antes sucedió esto y que volverá a suceder como peleó en el día de la batalla. ¿Cómo fue que peleó el Señor en el día de la batalla? En el día de la batalla. Vamos al libro de Josué. En el capítulo 10 vamos a ver cómo peleó Jehová en el día de la batalla. Vamos a leer desde el verso 10. Gocémonos de la palabra de Dios. Vamos al versículo 10. Al capítulo 10. Vamos a ver cómo peleó Jehová. Vamos a entender esa frase de Zacarías 14. Josué, capítulo 10, versículo del 10 al 11. Y Jehová, noten, Jehová es este caso, no fue José, fue el propio Jehová. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. O sea, Jehová peleaba por Israel. Y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Noten, Jehová, no Josué. ¿De qué manera fue que los hirió? Con grandes piedras del cielo, o sea, el granizo gigantesco, 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. 12. Entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, como dice en Abacú, que el sol va a detenerse, y tu luna en el valle de Ajalón, como dice Abacú, que sucederá otra vez, que el sol y la luna se detendrán. Ya lo hicieron una vez, pero sucederá de nuevo. 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Caser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo entendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Fíjese en esa palabra clave: Jehová peleaba por Israel. Volvamos a Zacarías capítulo 14. Noten lo que decía el versículo 13. Después saldrá Jehová. Y ya en el tiempo del Armagedón, cuando se reúnen todas las naciones contra el Señor, contra Israel, contra los cristianos, contra Jerusalén, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. ¿Cómo va a pelear? Como peleó en el día de la batalla, como lo acabamos de leer. ¿Cómo fue que peleó en el día de la batalla? Con cosas que acontecieron en ese día, con algún acontecimiento cósmico. Vemos que la rotación de la tierra se detuvo. En un montón de piedras de granizo cayeron a la tierra. No sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Quizás pasó un cometa cerca, o hubo aquella vibración que detiene el girar de la tierra, la gravedad, o la cola de un cometa. Todo ese montón de piedras de granizo cayeron a la tierra. Esos cometas que pasaban por ahí, que se iban de largo, de tiempo, y luego volvían otra vez. Volverá a suceder, hermanos, porque Jehová peleará como peleó en el día de batalla. Él es el amo y Señor del universo. El terremoto precede a la venida. Veamos esta situación.
porque este terremoto va a presidir la venida de nuestro Señor. Permítame, mi hermano. Zacarías 14, capítulo 4. Y afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, antes de la venida del Señor. La séptima copa es justamente ese terremoto, y esas piedras de granizo, como en los días de Josué. Sucederá de nuevo un desastre cósmico. Y entonces, ¿qué pasará en Jerusalén, hermanos? Y el monte de los olivos se partirá por el medio. Ya la falla fue encontrada por los geólogos hacia oriente y hacia occidente. Claro, con semejante frenada de la tierra, con ese brusco cambio de polos magnéticos, ese monte se abre, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se aparta hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así dice la palabra. Primero se parte de oriente a occidente y luego se traslada uno al norte y otro al sur. Es un movimiento telúrico que el Señor se lo mostró a Zacarías. Zacarías capítulo 14, versículo 5. Y huyeres al valle de los montes. El remanente de Israel huirá a ese lugar que estaba oculto en el monte, cuando se abrió el monte del oriente a occidente y se trasladó una parte al norte, y la séptima copa de la ira, otra al norte, otra parte, y al sur se formó un valle muy grande. Allí huyó el remanente de Israel. El 5. Y huiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis. Ahora fíjese en esta frase. ¿Cómo huiréis? De la manera que huiste por causa del terremoto. Miren, de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. ¿Y qué pasará después de ese terremoto? Vendrá Jehová, mi Dios, y con todos los santos, antes de la venida del Señor, tiene que ser este gran terremoto. Pero fíjese en esta frase. Huiréis de la manera que ya sucedió en el pasado. Huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y en el pasado sucedió este terremoto, y de la misma manera volverá a suceder. No solo como fue en los días de Josué, sino como fue en los días de Usías, rey de Judá. Terremoto en los días de Usías. Vamos de nuevo al libro del profeta Amos, al inicio de la profecía de Amos. Amos capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los tiempos de Usías, rey de Israel. Rey de Judá, tiempos de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. 2 años antes del terremoto que ocurrió en los días de Usías, Amos profetizó un terrible terremoto, y ese terrible terremoto lo acabamos de leer aquí en el capítulo 8, pero dice que de la manera que se huyó por causa del terremoto en los días de Usías,
Así huirá de nuevo Israel hacia el valle, que se armará del monte de los olivos abierto. O sea, aquello que sucedió en los días de Usías, aquel terremoto, que fue también a nivel mundial, sucederá de nuevo y de manera peor durante la séptima copa, porque no habrá otro peor entonces. ¿Qué sucedió en los días de Amos? 2 años antes del terremoto, Amos profetizó esto que leímos, una cosa terrible, y sucedió 2 años después, pero esa profecía no era para que se cumpliera una sola vez, sino para que se cumpliera otra vez en el tiempo del fin. Por eso, volviendo al capítulo 14 de Zacarías, entendemos el versículo 5. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá. Esa es la séptima copa de la ira, un terremoto tan grande cual nunca hubo mientras hubo hombre en la tierra. Y después de eso, ¿qué viene? La venida del Señor. Y vendrá mi Dios, con él todos los santos, pero ahora va a explicar un poquito más cómo va a ser ese día en Zacarías, capítulo 14, versículo 6. Y acontecerá en ese día, en el día del terremoto, en el día que el sol estando a mediodía se pone, y donde estaba de día queda de noche. No habrá luz clara ni oscura. El 7. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Cuando era mediodía llegó la noche, y cuando debía ser la noche llegó el día, es decir, la mudanza de polos magnéticos. Otra vez nos da una señal que esto pasó en el planeta Tierra. Esa es la séptima copa. Será un día en la cual es conocido de Jehová. El Señor ya lo conoce, por eso lo está describiendo. Ya lo tipificó. Ya aconteció terribles cosas en los días de Josué, otras cosas terribles en los días de Usías, 2 años después de que profetizó Amos, y ahora se repetirá en la séptima copa de la ira. 8. Y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Ahí se inaugura el milenio. Por eso, en la séptima copa concluye la ira. Basta ya. Termina el Señor. Viene Él y establece su reino. Gloria a Dios. La mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. En verano y en invierno. Regresamos de nuevo al verso 5, a la parte final. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. En el Señor vienen todos los suyos, los muertos. En Cristo resucitarán primero, y luego nosotros vamos a recibirlos en el aire. Eso ha sido enseñado. Ha sido enseñado en otros detalles que después lo pueden repasar. La séptima copa es para castigar a Babilonia. Vamos a la séptima taza de la ira o tazón. Eso sí lo podemos decir, es una tazón por lo grande que es. Capítulo 16, verso 17. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17. El séptimo derramó su copa por el aire. Delante de sus ancianos será glorioso. ¿Se da cuenta? Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: basta, hecho está. Y el 18, y entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un sismo. Aquí dice un gran temblor.
de tierra, un terremoto tan grande. Este es el terremoto de la séptima copa, tan grande cual no hubo jamás desde que el hombre estuvo en la tierra. 19. Y la gran ciudad, Roma, es la que es llamada la gran ciudad. Jerusalén es llamada la santa ciudad. Pero la gran ciudad, como lo vemos, como lo vamos a ver explicando en el capítulo 17, dice que Juan, la ciudad que has visto, la que reina sobre los reyes de la tierra, vestida de púrpura y de escarlata, con un cáliz de oro, es Roma. La gran ciudad es Roma. Esa es Babilonia. Fue dividida en 3 partes. Tal fue el terremoto que no quedaron solamente hendiduras pequeñas, sino rajaduras inmensas, que un pedazo de la ciudad se fue para un lado, toda destruida. El otro pedazo se fue para otro lado, también toda destruida. Y el otro pedazo se fue para otro lado, también destruida. Y no solo Roma, sino que aquí dice, las ciudades y las ciudades de las naciones cayeron. Es que después de ese tremendo movimiento, ¿cómo no va a caer? Que ya había dicho la otra profecía, hermanos, que todo muro caerá. Parece que es mejor vivir como Abraham, en tiendas, o como los gitanos. Y continuamos, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, la séptima taza o tazón de la ira, es para castigar a Babilonia, para que se cumpla el segundo mensaje del ángel. Capítulo 14. Ha caído Babilonia. Ese fue el decreto del ángel en los cielos. Ahora es el cumplimiento aquí en la séptima taza. La plaga del granizo, ahora vamos a ver. Vamos a versículo 20. Y toda isla huyó. Y los montes no fueron hallados, como decía en la otra. Se desmoronaron los montes, no fueron hallados, es decir, la configuración geográfica mudará totalmente para el milenio. Apocalipsis 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres, porque no solo es el terremoto, sino también las piedras de granizo, como lo decía en el tiempo de Josué. Ahora aquí está esa parte, un enorme granizo, como el peso de un talento. Algunos dicen que equivale a 25, otros a 50. Aquí dice que es casi 34 kilos. Pesa, son grandes piedras de granizo. Como cayeron en tiempo de Josué, así será de nuevo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque los terremotos quedaron enterrados. Pero a los que quedaron vivos les cayó encima el granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esta plaga del granizo se dio en una escala menor, digamos, que profética. En el tiempo de Moisés, en Egipto, hubo una plaga de granizo que se encuentra en Éxodo capítulo 9, versículo 24, que ustedes lo conocen ahí. Esta plaga de granizo. Hubo otra plaga que fue la plaga de las ranas, que vimos en Apocalipsis, en ranas o batracios, recuerdan, saliendo de la boca de la bestia o del falso profeta y del dragón. Pero vamos a Éxodo capítulo 9, versículo 13. Allí empieza lo del granizo.
Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Este Faraón es como figura del anticristo, recuerde. 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Para eso es, para que entienda, porque no entiende. Viene el Evangelio para que la gente se salve y no entendieron. Viene la guerra, el caballo rojo, y no entiende. Viene el caballo negro, el hambre, no entiende. Viene el caballo amarillo, la muerte, las pestes y el Hades, y no entiende. Para eso es, versículo 15, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas y serás quitado de la tierra. 16, que a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Para eso le permitió, lo dejó ser responsable, pecador, y le hizo el juicio. 17, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Era contra el pueblo. 18, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. 19, envía pues a recoger tu ganado. Miren la misericordia de Dios en pleno castigo, el carácter de Dios. Y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y sus ganados a sus casas. 21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda hierba del campo y del país de Egipto. 23, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar. Ahí están los truenos, y granizar, y el fuego, ahí están los relámpagos. Se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, como en la primera trompeta, así en la séptima copa. Tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. 25, y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así los hombres como las bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. O sea que la tribulación no es para los hijos de Dios. Aunque se traspasen los montes al mar, no temeremos, porque Jehová es nuestro refugio. Amén. Aleluya. Entonces, después sigue contando lo que sucedió y cómo por fin Faraón entonces le pidió a Moisés que lo ayudara. Tenemos otros versos que ver al respecto de la caída de Babilonia, también al respecto de la remoción de la tierra y respecto del granizo, para ver lo relativo al granizo en Isaías 28, 17. Vayamos a Isaías capítulo 28, versículo 17.
Dice así la palabra del Señor: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Se esconderán en las cuevas y los montes. Sí, hermanos, ahora hay búnkers donde el hombre piensa que va a estar a salvo, pero aquí dice, se esconderán en las cuevas, ahora se llaman búnkers, en los montes, pero el granizo nada más de retiro los inundará en las cuevas. Granizo barrerá el refugio de la mentira. Lo mismo dice Ezequiel, capítulo 13, versículo 11 al 13, 11. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras y granizo que le hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. 13. Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa el viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Muy claro habló el Señor. Pasemos de nuevo a Isaías 30, capítulo 30, versículo 30. Y Jehová hará huir su potente voz. Ahí están los truenos, los relámpagos y las voces. Y hará ver el descenso de su brazo con furor del rostro y llama de fuego, consumidor con torbellino, tempestad, piedras de granizo. Esos son los versos que hablan acerca del granizo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero quisiera que miráramos otros versos que tienen que ver con el temblor de la tierra, junto con el del cielo, porque dice: removeré no solamente la tierra, sino el cielo. Y el Señor Jesús dijo: las potencias de los cielos serán conmovidas. Y por eso entonces, esa tremenda lluvia de astros sobre la tierra, esas piedras de granizo. Entonces, vamos al libro de Ageo, capítulo 2, versículos del 21 al 22. Ageo, capítulo 2, versículos 21 y 22. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Ageo tenía que decir esto a Zorobabel: yo haré temblar a los cielos y la tierra. 22. Y trastornaré el trono de los reinos. Ese es el anticristo. El trono de los reinos. Al anticristo se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Cosa tremenda. En otra parte, en el capítulo 2, versículo 7, dice que haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Santo Dios. Eso era lo que decía el libro de Ageo 2:7. Ahora pasemos a Joel, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Es cuando todo mundo parece que va a arrasar a Israel, cuando va a eliminar a Israel de la tierra. Han perseguido a todos los cristianos, han matado a los 144,000 de las tribus de Israel, y están quedando ya un poquito de gente. Dice el 16: y Jehová rugirá desde Sión. Santo Dios. Y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Lo mismo que decía Ageo, lo dice por Joel. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de sus hijos de Israel. 17. Y acontecerá que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños
no pasarán por ella. El milenio es establecido. Los misterios de la creación divina, Ahora pasemos al libro de Job para ver lo relativo al granizo. No podía haber faltado Job. Job capítulo 38, versículos del 22 al 23. Ya hemos visto lo relativo al terremoto y ahora estamos viendo lo relativo al granizo. Amén. La pregunta de Dios a Job. Miren cómo lo habla Dios a Job. Y no solo a Job, sino que Job lo escribió y ahora nos toca a nosotros también oír. 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? 23. Tengo reservados para él tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla, hermanos. Esto está en la Biblia, solo usted tiene que leerlo. Miren cómo habla Dios a Job desde tiempos patriarcales. Job está entre Abraham y Moisés, tiempos muy antiquísimos. Sí, hermanos. Los tesoros del granizo tengo reservados para el tiempo de angustia. Santo Dios. Tiempo de angustia se refiere a la gran tribulación, pero luego dice, para el día de la guerra y de las batallas. Si ve, hermano, en el día de la guerra es la primera trompeta y el día de la batalla es la séptima copa, querido hermano. Entonces está en el día de la guerra y en el día de la batalla. No lo dice para un solo día, sino hay granizo en la primera trompeta y hay granizo en la séptima copa. Entonces, tanto en la primera como en la última se refieren al tiempo de angustia en la tribulación. Los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Jehová peleaba por Israel. Ese es el día de la batalla. Regresemos ahora a ver Hebreos, epístola, probablemente de Lucas. Leamos Hebreos capítulo 12, versículos del 25 al 29. Vayamos a las Biblias, queridos hermanos. Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29. En adelante, para tener el contexto. El 25. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, hermanos. 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, ya sucedió otra vez. Y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Así como lo decía Joel, como lo decía Ageo, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. 27. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Esa remoción de las cosas movibles como cosas hechas es la séptima taza de la ira, para que queden las inconmovibles, hermanos, el reino de los santos del Altísimo. 28. Así que recibiendo nosotros, los santos del Altísimo, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué tremendo versículo de Hebreos, hermanos. El reino eterno de Dios ahora.
Para ir concluyendo, vamos a leer Daniel, capítulo 2, versículos del 43 al 45. Este es el más consolador, y por eso lo dejamos al final. Tiene que ver con Hebreos. Hebreos nos habló de la remoción de las cosas movibles y de las cosas hechas por el hombre para que queden las inconmovibles. Entonces Daniel vio, y en el capítulo 2 nos narra la historia de la humanidad, interpretándole de aquel sueño que le descubrió Dios acerca del que había tenido Nabucodonosor. Y termina el sueño así, 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Eso es lo que está sucediendo hoy. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Por eso decía Hebreos, un reino inconmovible que hemos recibido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, el reino inconmovible. 45. De la manera que viste, del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey. Eso fue a Nabucodonosor lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel en su interpretación. Este reino es inconmovible. ¿Cuándo viene el reino inconmovible? Después de la remoción de las cosas físicas. ¿Cuál es el momento final de esa remoción? La séptima taza o tazón de la ira de Dios. Entonces, hermanos, estamos advertidos. Vivamos en el Espíritu para vivir en temor. Cuando veamos estas cosas sucediendo, levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Quiero hacer un agradecimiento a tipo de bibliografía. En primer lugar, al hermano Gino y a Francesco, porque a través de sus revelaciones a él dadas, y por gracia de Dios, hemos podido aprender primero, para luego poder compartir con ustedes. A Leon Morris, con su libro Apocalipsis, Urias Smith, Daniel y Apocalipsis, Cliff Truman, comentarios del Apocalipsis. A todos ellos les damos gracias, que el Señor los bendiga. Es tiempo de orar. Demos gracias al Señor. Amado Dios Padre Santo, Dios eterno. Gracias, amado Dios Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú me has enseñado esos terremotos, esos temblores, Padre, que no se puede explicar cómo son de atroces, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor amado. Ten piedad, Padre, de tu remanente. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias por permitirme terminar, Señor, estas 7 copas de tu libro de la revelación, que lo diste a tu Hijo Juan, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.